Muy buenas tardes, agradeciendo la presencia de todos ustedes. Se han inicio los trabajos correspondientes a la sesión convocada para el día de hoy. Por lo que solicito a la Secretaría General de este tribunal tenga a bien tomar lista de asistencia, declarando en su caso la existencia de quórum. Con su permiso, magistrada presidenta. Magistrada Marisola Campos Montón. Presente. Magistrada Verónica Elizabeth García Ocudero. Presente. Magistrado Diego Fernando Medina Rodríguez. Presente. Magistrado Guillermo Torres Chinchilla. Presente. Magistrada Alma Leticia Montoya Gastelo. Presente. Se hace constar, magistrada presidenta, que se encuentran presentes la totalidad de las magistraturas que integran el pleno de este tribunal. Certifico que existe quórum para iniciar la sesión. Habiéndose certificado la existencia de quórum para sesionar, se declara instalada la sesión y pido a la Secretaría General proceda a dar cuenta de los asuntos que se analizarán y resolverán en la sesión de hoy. Con el permiso de la presidencia, informo al pleno que el día de hoy se dará cuenta de los proyectos de resolución de 2 recursos de inconformidad cuyas claves de identificación, nombres de promoventes y autoridades fueron detallados en la convocatoria del domingo correspondiente. Corresponde entonces iniciar con el análisis, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de resolución del recurso de inconformidad PSI-8/2016 INC. Expediente que fue turnado a la ponencia del magistrado Diego Fernando Medina Rodríguez, por lo que pido al magistrado Medina que, ya sea de manera personal o a través de un directista escrito a su ponencia, haga del conocimiento del pleno el proyecto de resolución correspondiente. Solicito al secretario de cuenta, licenciado Luis Enrique Castro Varo, de cuenta con el proyecto correspondiente. Con el permiso del pleno, doy cuenta con el proyecto de sentencia relativo al recurso de inconformidad de CIN 08-2016 Inc., que pone a su consideración el magistrado Diego Fernando Medina Rodríguez, promovido por el Partido Sinaloense en contra de los resultados consignados en el acta de cómputo distrital de la elección de diputados por el principio de mayoría relativa, la declaración de validez de la elección y el otorgamiento de la constancia de mayoría y validez respectiva, realizados por el Consejo Distrital Electoral 19, con sede en la Cruz de Lota, Sinaloa. La ponencia propone sobreseer el recurso de inconformidad al haberse presentado el escrito de demanda fuera del plazo de 4 días, previsto en el artículo 34 de la Ley del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral y de participación ciudadana para el Estado de Sinaloa, por lo que se actualiza la causal de sobrecimiento relativa a la extemporaneidad en términos del diverso numeral 43, fracción tercera, con relación al artículo 42, fracción tercera de la citada ley. Esto es así, en razón de que el cómputo distrital y la declaración de validez de la elección de diputados de mayoría relativa en dicho distrito concluyó el 8 de junio del año en curso. En tal sentido, el plazo legal de 4 días transcurrió del 9 al 12 de junio del presente año. Sin embargo, de auto se advierte que el recurso de inconformidad se presentó hasta el 13 de junio siguiente. Ahora bien, no pasa desapercibido para ese tribunal electoral que el Consejo Distrital, al rendir su informe circunstanciado, señaló que dicho cómputo en su conjunto concluyó el día 9 de junio del año en curso. No obstante lo anterior, el plazo para impugnar comenzó a partir de que concluyó precisamente la práctica del cómputo distrital de la elección que se viene reclamando, es decir, la elección de diputados de mayoría relativa, y no a partir de la conclusión de la sesión del cómputo distrital en su conjunto, ya que cada elección adquiere existencia legal y por ende oportunidad para impugnarse a través de las actas del cómputo respectivo que por separado se van elaborando. Asimismo, no es obstáculo que el otorgamiento de la constancia de mayoría relativa de la elección de diputado local se haya entregado el 9 de junio del presente año, ya que en el caso particular
de la demanda del recurso de inconformidad interpuesta por el partido sinaloense, este órgano jurisdiccional advierte que su pretensión es controvertir el cómputo de la elección, al considerar que no se tiene certeza de la validez del resultado, al no haberse realizado un nuevo escrutinio y cómputo en sede distrital, atendiendo a que la cantidad de votos nulos es superior a la diferencia entre el primer y segundo lugar en la elección. En tal tesitura, no obstante, que dicho partido político afirme que controvierte el otorgamiento de la constancia de mayoría relativa de la elección de diputados en el Distrito Electoral 19, la pretensión del recuento total en el Consejo Distrital que alega se encuentra directamente relacionada con el cómputo distrital de la elección de diputado local por el principio de mayoría relativa, siendo que, por independencia de que le asista o no la razón en cuanto a su pretensión, es desde la culminación del cómputo distrital, en el caso de la elección de diputado local, es cuando los partidos políticos, coaliciones o candidatos independientes cuentan con los elementos necesarios para poder impugnar dicho cómputo. Por lo anteriormente expuesto, y al haberse admitido el recurso que nos ocupa, debe sobreseerse el recurso de inconformidad presentado por el partido sinaloense. Es la cuenta. Queda consideración de las magistradas y los magistrados el proyecto de resolución presentado. Magistrada Marzola, adelante. Con el permiso de la presidencia, de mi compañera magistrada y compañeros magistrados. Quiero reconocer a la ponencia la apertura que tuvo en el análisis de este medio de impugnación que se pone a consideración. Reconozco que se exploró la posibilidad en esa apertura de la ponencia de analizar académicamente, jurisdiccionalmente y a la luz de las jurisprudencias la posibilidad de entrar al fondo. Fueron reuniones constantes, dinámicas, en las cuales la ponencia tuvo la apertura de escuchar y de explorar la posibilidad de entrar al fondo del expediente y de los agravios que plantea el Partido Acción Nacional. Sin embargo, estoy convencida de la propuesta que somete a consideración la ponencia del magistrado Medina, a la luz de que la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en su artículo 233, dispone que la jurisprudencia del Tribunal Electoral será obligatoria en todos los casos para las salas y el Instituto Federal. Asimismo, lo será para las autoridades electorales locales en los términos previstos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes respectivas. Y la premisa mayor bajo el cual sustenta la ponencia es a la luz de la jurisprudencia 33/2009 de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que establece cómputos distritales. El plazo para su impugnación inicia a partir de que concluya el correspondiente a la elección controvertida. Por esas consideraciones, y reitero la apertura que se tuvo por parte de la ponencia en esas reuniones previas, el cual se tomó en consideración algunas inquietudes que se tenían por parte de la voz para explorar la posibilidad de entrar al fondo, pero dado lo que he vertido en esta ocasión, estoy convencida que lo que procede es sobreseer el medio de impugnación que se somete a consideración, dada la obligatoriedad que se tiene de asumir la jurisprudencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y en su momento votaré a favor y reconociendo esa apertura por parte de la ponencia en las reuniones previas para analizar la posibilidad de entrar al fondo de los planteamientos que hace el partido sinaloense. Es Juan. Magistrada, ¿alguna otra intervención? Magistrado Medina, adelante. Sí, definitivamente es un tema interesante lo que estamos resolviendo el día de hoy, sobre todo porque la actualización de esa causal de sobreseimiento no se vierte de primera
impresión, la virtud de que sí contamos con un acta circunstanciada que inició el día 8 y concluye el día 9 de junio. Sin embargo, ahí se computaron 3 elecciones distintas y cada una tiene su particularidad. En este caso se inició el cómputo distrital de la elección de diputados y concluyó el mismo día a las 7 de la tarde. Entonces, en esos momentos es donde el representante del partido sinaloense toma, firma el representante del acta del cómputo y incluso es el mismo impugnante en el presente juicio. Definitivamente la jurisprudencia de la Sala Superior, nosotros estamos obligados, en términos como bien nos pone la magistrada, a acatarla, en términos de la ley orgánica, y definitivamente nosotros tenemos que explorar todas las posibilidades, analizamos muchísimo, con mucha profundidad, en diversas reuniones de trabajo, y lo que sí encontramos es que la jurisprudencia pues es muy concreta en cuanto al tema de procedibilidad y hay que respetar las reglas del procedimiento y es lo que estamos nosotros resolviendo. Gracias, Pablo. Gracias, magistrado. ¿Alguna otra intervención? Al no haber más intervenciones, pido a la Secretaría General tome el sentido de la votación. Con su permiso, magistrada presidenta. Magistrada Verónica Elizabeth García Montiel, A favor del proyecto. magistrado Diego Fernando Medina Rodríguez, Es mi propuesta. magistrado Guillermo Torres Chinchilla, Con el proyecto. magistrada Maisola Campos Montoya, A favor del proyecto. magistrada Maleticia Montoya García. A favor del proyecto. Se conforma, magistrada presidenta, que por unanimidad de votos el proyecto de resolución ha sido aprobado. En consecuencia, el recurso de inconformidad expediente 3508/2016 INC se resuelve. Primero, se sobresee el recurso de inconformidad identificado con la clave TSIN-08/2016 INC promovido por el partido sinaloense en contra de los resultados consignados en el acta de cómputo distrital de la elección de diputados por el principio de mayoría relativa, la declaración de validez de la elección y el otorgamiento de la constancia de mayoría y validez respectiva, realizados por el Consejo Distrital Electoral 19 con sede en La Cruz, Elota, Sinaloa. Segundo, notifíquese en los términos de ley. Pasamos así al análisis, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de resolución del recurso de inconformidad según el expediente TSIN-11/2016 INC. Expediente que fue turnado a la ponencia de la magistrada Maisola Campos Montoya, por lo que pido a la magistrada Campos que, ya sea personalmente o a través de uno de sus proyectistas adscritos a su ponencia, haga del conocimiento del Pleno el proyecto de resolución correspondiente. Por el permiso de la presidencia, solicito al licenciado Andreyet Terrazas Sánchez, secretario de Estudio y Cuenta adscrito a mi ponencia, dé cuenta del proyecto que someto a su consideración. Con el permiso del Pleno, doy cuenta con el proyecto de resolución del recurso de inconformidad identificado con la clave TSIN 11/2016 IN, que pone a su consideración la magistrada Maisola Campos Montoya, promovido por el partido sinaloense, en contra de los resultados del cómputo distrital de la elección de diputados por el principio de mayoría relativa por el Distrito Electoral 11 de Navolato, Sinaloa, la declaratoria de validez de la elección y el otorgamiento de la constancia de mayoría a la fórmula ganadora, emitidos por el Consejo Distrital Electoral 11 de Navolato, Sinaloa. En su escrito, el partido recurrente manifiesta en esencia 3 motivos de agravio. El primero señala que tanto en los resultados preliminares como en el cómputo definitivo, los votos nulos constituyen un número mayor que la diferencia entre el primer y segundo lugar, razón por la cual se solicitó el recuento total de la votación distrital, a lo cual la autoridad responsable se negó alegando que este supuesto solo opera en el caso del escrutinio y cómputo de las casillas, pero a dicho del promovente
no hizo el razonamiento tomando en cuenta el principio de certeza en relación de la votación, sino que procuró la ponderación del principio de legalidad, pero desatendiendo la certidumbre que debe tener toda actuación y resultados electorales. Al respecto, en el proyecto se llega al convencimiento de que la autoridad administrativa actuó conforme a derecho, pues se apegó a lo dispuesto por el artículo 255, fracción octava, de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, toda vez que el recuento total de los votos procede cuando, al finalizar el cómputo, el resultado arroja una diferencia igual o menor a un punto porcentual entre los dos candidatos de mayor votación, y no en el supuesto aducido por la parte actora relativo a que los votos nulos fueron superiores a la diferencia entre el primer y segundo lugar, pues esta causal solo aplica para las casillas en lo individual. Ello es así, toda vez que la resolución tomada por la responsable respecto a la solicitud del actor a llevar a cabo el recuento total de la votación se tomó en base a que el Partido Revolucionario Institucional, quien resultó triunfador en la elección, obtuvo el 32.33% de la votación total de la elección, mientras que la candidatura común del Partido Sinaloense y Movimiento Ciudadano quedó en segundo lugar con el 30.75%. De lo anterior se obtiene que la diferencia es del 1.58%. Dicho porcentaje no resulta igual o menor al 1% de la votación total distrital. Al contrario, es mayor, por lo que no se satisface el requisito que exige el artículo 255, fracción octava, de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa. En atención a lo expuesto, en el proyecto se arriba a la conclusión de que la autoridad administrativa actuó apegado a derecho al negar el recuento total de la votación de la elección de diputados en el Distrito 11, razón por lo cual en el proyecto se propone declarar infundado lo aducido por el recurrente en este punto de agravio. Por otra parte, en el segundo de los agravios señala el recurrente que en 17 casillas se actualiza la causal de nulidad establecida en el artículo 167, fracción segunda, de la Ley del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral y de participación ciudadana para el Estado de Sinaloa, consistente en la entrega sin causa justificada del paquete que contiene el expediente electoral al Consejo Distrital fuera de los plazos legales, en razón de que, a dicho del recurrente, la entrega de los paquetes de las casillas en la zona urbana tuvo lugar después de las 24 horas del día de la elección, sin causa justificada, y que por tal irregularidad no se cumplen con los plazos a los que se refiere el artículo 245 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, a saber, inmediatamente cuando se trata de casillas urbanas ubicadas en la cabecera del distrito, hasta 12 horas cuando se trate de casillas urbanas ubicadas fuera de la cabecera del distrito y hasta 24 horas cuando se trate de casillas rurales. En relación a lo anterior, para demostrar su dicho, el recurrente manifiesta que 14 de las casillas impugnadas son casillas urbanas, pero sin especificar si están dentro o fuera de la cabecera distrital, mientras que en otras 3 casillas señala que son no urbanas. Al respecto, este tribunal emitió requerimiento mediante el cual solicitó al Consejo Distrital Electoral de Nabolato, Sinaloa, que informara cuáles de las 17 casillas impugnadas, de acuerdo a su instalación, eran ubicadas dentro y fuera de la cabecera municipal, así como cuáles eran rurales. En 4 de las casillas impugnadas cuentan con el deber de la inmediatez para la entrega del paquete electoral, mientras que 10 de las casillas cuentan con hasta 12 horas para la entrega, y por su parte las 3 casillas restantes cuentan 24 horas para la entrega del paquete electoral, esto de acuerdo a su ubicación. Del análisis de la documentación que se encuentra agregada en el expediente respecto a las 4 casillas ubicadas dentro de la cabecera del distrito, en el proyecto se llega al convencimiento que el lapso
que hubo entre la hora de la clausura de la casilla y la hora de entrega del paquete electoral en el Consejo Distrital, ninguno excede 2 horas, por lo que en el proyecto se estima que para integrar los 2 primeros elementos de la causal de nulidad del comento, es decir, la entrega del paquete y su retraso, debe acreditarse que este último fue excesivo, situación que no queda plenamente demostrado por el partido actor, pues una vez demostrado el tiempo empleado en la entrega del paquete electoral, se debe acreditar que la recepción del paquete se efectuó con dilación en atención a las condiciones propias del traslado, máxime si el recurrente ni siquiera menciona el medio de transporte utilizado para el traslado, ni las características de la localidad o las condiciones particulares del momento y del lugar, en virtud de las cuales la entrega debió llevarse a cabo con mayor prontitud. Adicionalmente, debe tomarse en consideración para calificar el retraso el tiempo transcurrido entre el momento de arribo de la persona que entregó el paquete y el de la recepción del mismo por el personal del Consejo Distrital. Por otra parte, respecto a las casillas urbanas ubicadas fuera de la cabecera distrital y las casillas rurales, en el proyecto se tiene por cumplido lo dispuesto en las fracciones segunda y tercera del artículo 245 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, en virtud de que sobre dichas casillas no pesa el deber de inmediatez en la entrega de los paquetes electorales, pues en el caso de las primeras se dispone que de 12 horas para la entrega, en tanto el paquete de las segundas pueden ser entregadas dentro de las 24 horas posteriores a la clausura de las casillas, lo cual se cumplió en cada uno de los casos referidos, como se demuestra con la documentación que se encuentra agregada en el expediente. Además, en el proyecto queda demostrado que los paquetes que contenían el expediente electoral de las 17 casillas impugnadas se entregaron sin muestra de alteración y con cinta de seguridad, por lo que se genera la convicción de que no existió alteración a los resultados ni maltrato a la integridad de los paquetes electorales de dichas casillas, por lo que se deduce que aun cuando se podría haber llegado a determinar la acreditación de la irregularidad invocada, esta no sería determinante para anular la votación recibida en esas casillas. En razón de lo anterior, y toda vez que el actor no demostró que los paquetes que contienen los expedientes electorales de las 17 casillas impugnadas fueron entregados fuera de los tiempos que establece la ley, en el proyecto se propone declarar infundado el motivo de agravio en estudio y con ello la improcedencia de la declaratoria de nulidad de esas casillas. Por último, en el tercero de los agravios, el recurrente manifiesta que durante el día de la jornada electoral se llevaron a cabo irregularidades graves consistentes en el traslado y entrega de los expedientes electorales de 62 casillas por personas no autorizadas o desconocidas, sin que mediara causa justificada, lo que a juicio del promovente constituye una irregularidad no reparable durante la jornada electoral que de forma evidente pone en duda la certeza de la votación, señalando que dicha irregularidad es determinante por el número de casillas en esas circunstancias, razón por la cual estima que se actualiza la causal de nulidad establecida en el artículo 167, fracción 12ª de la Ley del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral y participación ciudadana para el Estado de Sinaloa. En principio, en el proyecto se precisa que en el artículo 245 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa señala que los presidentes de las mesas directivas de casilla, bajo su responsabilidad, harán llegar a los consejos distritales respectivos los aludidos paquetes, lo que bien puede hacer en forma personal o designar a los funcionarios que deben hacer la entrega correspondiente, en virtud de que el referido precepto no se les exige como obligación la entrega del paquete electoral personalmente. En consecuencia, la circunstancia de que en algunas de las casillas no se hubiesen entregado tales paquetes al Consejo Distrital por parte de los presidentes de las mesas directivas de casillas, sino por los secretarios o escrutadores, quienes a su vez
tienen entre sus atribuciones apoyar a dichos funcionarios en la realización del referido traslado. Por lo tanto, es evidente que ello no constituiría irregularidad alguna ni causa de nulidad de las previstas por la legislación local. Tomando en cuenta lo anterior, en el proyecto se realiza un análisis y adminimulación de la documentación electoral en relación a las casillas impugnadas, mediante el cual se advierte que en 32 de las casillas impugnadas no existe irregularidad alguna, en virtud de que el paquete electoral fue entregado por el presidente de la casilla. En el proyecto se desprende que en 6 casillas el paquete se entregó por el secretario y en 4 casillas por el escrutador, por lo que se estima que al haber sido entregados los paquetes electorales por conducto de un funcionario que fungió en la respectiva casilla, debe entenderse de que la entrega fue realizada por una de las personas susceptibles de designación para hacerlo en sustitución del presidente y bajo la responsabilidad de éste, y al haberse recibido el paquete dentro de los tiempos legales y sin muestra de alteración, se configura la presunción fundada de que la entrega se realizó correctamente. Por lo que, al no haberse aportado prueba fehaciente para demostrar que los paquetes electorales fueron entregados por persona ajena a la casilla o por persona desconocida, debe considerarse válida la votación recibida en las 32 casillas y en consecuencia tener como no acreditada la irregularidad de las que se duele el partido recurrente. Aunado a lo anterior, el recurrente señala que en 10 casillas los paquetes electorales fueron entregados al Consejo Distrital por personas que se ostentan como capacitadores electorales, por lo que al no ser personas que se encuentran inscritos en las listas de los funcionarios de las casillas, es suficiente para acreditar la irregularidad. Al respecto, este tribunal emitió requerimiento mediante el cual se le solicitó al Consejo Distrital Electoral de Navolato, Sinaloa, copia certificada del Acuerdo 03 del Consejo Distrital del Instituto Nacional Electoral, por el cual se realizan los ajustes de los mecanismos para la recolección de la documentación de las casillas electorales que se instalarían el día 5 de junio de 2016 y a los funcionarios designados responsables y de apoyo. En razón de lo anterior, de la revisión del acuerdo mencionado, en el proyecto se desprende que entre los capacitadores asistentes electorales encargados de llevar a cabo las operaciones y funcionamiento de los mecanismos de recolección de la documentación de las casillas electorales, se encuentran las personas señaladas por el recurrente como capacitadores. Sin embargo, sus atribuciones se limitan al traslado de los funcionarios de casillas a los centros de recepción de documentación y no la entrega de los paquetes electorales de las casillas que se les son asignadas para brindar su apoyo, por lo que en tal situación produjeron la irregularidad invocada por el recurrente. Señalado lo anterior, en el proyecto se procede a analizar si la irregularidad es de tal gravedad que pueda servir de base para decretar la nulidad de la votación recibida en las casillas cuyo paquete electoral fueron entregados por capacitadores asistentes electorales. Al respecto, debe tenerse en consideración que la entrega fue realizada por personal que la autoridad administrativa electoral designó para el auxilio de los presidentes de las mesas directivas de casilla, y no se trata de personas desconocidas por no ser ajenas a las actividades propias del proceso electoral, como lo es la jornada electoral, de donde puede inferirse que se encuentran sujetas a los principios de la función electoral. Aunado a lo anterior, está el hecho de que los paquetes electorales no presentaron signos de violación o cualquier otro del que pudiera concluirse que los paquetes hubieran sido manipulados, de lo cual no existe constancia alguna en autos, toda vez que en los recibos de entrega de los paquetes electorales quedó asentado que estos se presentaron sin muestra de alteración y con cintas de seguridad. De todo lo anterior, en el proyecto se corrige que la irregularidad analizada no es por sí sola suficiente para decretar la nulidad de la votación recibida en las casillas que se analizan. Por último, en el proyecto se advierte la existencia de 10 casillas impugnadas
que de acuerdo con el promovente, el paquete electoral de las mismas fue entregado por una persona no autorizada para tales efectos, por lo que del análisis de la documentación que obra en el expediente se llega al convencimiento de quienes entregaron los paquetes electorales son personas que efectivamente no aparecen asentadas en la documentación electoral como funcionarios de las casillas, por lo que se cuenta con indicios suficientes para determinar la existencia de una irregularidad en relación a la personalidad con que se ostentan al momento de realizar la entrega de los paquetes electorales ante el Consejo Distrital. Sin embargo, cabe señalar que aún y que la conducta descrita pudiera calificarse como constitutiva de una irregularidad, sucede que la misma por sí sola no es suficiente para decretar la nulidad de votación recibida en las casillas atinentes, sino que, en todo caso, dicha irregularidad debería vincularse con otras circunstancias, como podría ser que el paquete electoral tuviera signos de violación o cualquier otro de que se pudiera inferir que las personas que entregó el paquete electoral manipuló dicho paquete, de lo cual no existe constancia alguna en autos, toda vez que de los recibos de entrega del paquete electoral al Consejo Distrital de las casillas analizadas se desprende que en todas quedó asentado que se presentaron sin muestra de alteración y con cinta de seguridad. Por lo que en el proyecto se concluye que en el caso concreto no se trastoca la certeza de la votación, que es el valor fundamental y bien jurídico tutelado por las normas electorales, que tiene en lo que importa como finalidad el asegurar que la votación recibida represente finalmente la voluntad colectiva. Por ende, decretar la nulidad de la votación recibida en las casillas en cuestión sería contrario al bien jurídico tutelado por la norma electoral, por lo que debe operar el principio general del derecho de conservación de los actos válidamente celebrados. Así las cosas, toda vez que no hay base para estimarse cumplidos a cabalidad los extremos que exigen la causal de nulidad establecida en el artículo 167, fracción 12ª de la Ley del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral y de participación ciudadana para el Estado de Sinaloa en las 62 casillas impugnadas referente al traslado y entrega de los paquetes electorales por personas no autorizadas, es procedente declarar infundado y con ello resulta improcedente la declaratoria de nulidad de las referidas casillas impugnadas. En consecuencia, al haberse declarado infundados los agravios hechos valer por el partido recurrente y con ello la improcedencia de las causales de nulidad de votación recibida en las casillas impugnadas, lo procedente es confirmar el cómputo distrital de la elección de diputados por el principio de mayoría relativa por el Distrito Electoral 11 de Navolato, Sinaloa, la declaratoria de validez de la elección y el otorgamiento de la constancia de mayoría relativa a la fórmula integrada por Víctor Manuel Godoy Angulo como propietario y Jesús Rigoberto Mejía Samaniego como suplente, postulados por el Partido Revolucionario Institucional. Es la cosa. Gracias, señor secretario. Queda a consideración de las magistradas y los magistrados el proyecto de resolución presentado. Al no haber intervención, pido a la secretaria general tome el sentido de la votación. Con su permiso, magistrada presidenta. Magistrada Verónica Elizabeth García Ontiveros, a favor del proyecto. Magistrado Diego Fernando Medina Rodríguez. A favor del proyecto. Magistrado Guillermo Torres Chinchilla. Sí al proyecto. Magistrada Maisola Campos Montoya. A favor del proyecto. Magistrada Ana Leticia Montoya Gastelo. Con el proyecto. Se hace constar, magistrada presidenta, que por unanimidad de votos el proyecto ha sido aprobado. En consecuencia, el recurso de inconformidad de expediente TSIM 11/2016 INC se resuelve. Primero, es procedente el recurso de inconformidad promovido por el partido sinaloense a través de su representante propietario, José Félix Soto, ante el Consejo Distrital Electoral 11 de Navolato, Sinaloa, por haberse hecho valer en tiempo y forma y en la vía adecuada. Segundo, se declaran infundados los agravios hechos valer por el partido sinaloense
por las razones y consideraciones expuestas en el considerando sexto de la resolución. Tercero, se confirma el cómputo distrital de la elección de diputados por el principio de mayoría relativa por el Distrito Electoral 11 de Navolato, Sinaloa, la declaración de validez de la elección y la expedición de la constancia a la fórmula integrada por Víctor Manuel Godoy Angulo como propietario y Jesús Rigoberto Mejía Samaniego como suplente, postulados por el Partido Revolucionario Institucional. Cuarto, notifíquese en los términos de ley. Habiéndose agotado todos los puntos del orden del día para el cual fuimos convocados, se clausura esta sesión, siendo las 12 horas 40 minutos del día 13 de julio del 2016.